eso ha sido de suma importancia. Y vamos a ver, ¿qué será la sexualidad? A ver. ¿Qué es sexualidad humana? ¿O quieren que yo los llame? A ver, la señorita Patricia Guaringa, ¿qué es para ella sexualidad humana? Y después va a contestar el señor Luis Roca. Por favor, a ver sus respuestas. Ni uno ni otro, ni la señorita Guaringa ni el señor Roca. A ver, ¿alguien quiere participar, por favor? Sí, doctora. A ver, ¿su nombre? Leonidas David Porras Mesa. Cuánto gusto, por favor. ¿Qué es para usted la sexualidad humana? ¿Qué es la ¿Podría sexualidad? comprenderse, doctora, como ciertas capacidades que las personas tienen para poder relacionarse, pero de un sentido tal vez erótico, básicamente con un sentido también de satisfacción, de placer? Ya, muy bien. Esa es una parte de la sexualidad humana. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera decir? Doctora, A ver, sí. A ver su nombre. Valeria Ortiz, tal vez también podría incluir en esto los comportamientos que pueda tener la persona. Es una integrante más de nuestra personalidad, de todo el ser humano. Entonces está inmerso en prácticamente todo lo que hacemos. ¿No? Entonces no solamente es el placer, tenemos también la reproducción, que años atrás, muchos años atrás, era la base o lo más importante dentro de la sexualidad humana, ¿no? Pero todas las épocas han cambiado y vamos a seguir estudiando y viendo que esto implica muchas más cosas de la vida. Y así vamos a estar nosotros aquí, pobrecitos los médicos ¿qué pueden hacer? Nos mandan todo un aluvión, todo un huaico de preguntas. ¿Por qué? Porque muchas mamás aún en estas épocas están hablando a sus hijos de la cigüeña en cuanto a la reproducción. Viene el hermanito, le trae la cigüeña. Pero la mayoría de los padres y madres no hablan sobre sexualidad. No les dicen lo que es la menstruación, no les dicen los riesgos que tienen que tener las chicas o cómo cuidarse. Los chicos, las chicas se enteran entre ellos, dentro de lo poco que pueden saber, incluso personas muy instruidas, a mí me consta, profesionales, médicos, especialistas, tienen un concepto de la sexualidad humana bastante precario. Y como vamos a ver también, la sexualidad va cambiando de acuerdo a las épocas. De acuerdo a las épocas y donde vamos a tener que, de acuerdo a las épocas actualmente, los chicos con lo que ven en internet, incluso lo instruyen al padre, a la madre, ¿no? Entonces el médico va a ser como quien dice, el que va a limpiar el camino, el que va a aclarar las cosas. Entonces, por ello tenemos que estar preparados. Tenemos que aprender con esta clase. Vamos a repasar algunas cosas, vamos a aprender otras y yo puedo aprender muchas cosas de ustedes. Entonces,
¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar con lo más simple, que viene sexo, viene del latín sexus, que significa separación sexual. El sexo, dentro de lo que es OMS, lo que ellos nos dicen, es estrictamente biológico cuando se utiliza la palabra sexo. Es un conjunto de características biológicas que definen al ser humano como hembra o macho. Eso sería lo aceptado, ¿ya? ¿Y qué significaría sexología? Ya vendría a ser la disciplina científica que va a totalizar e integrar los aspectos biológicos, los emocionales, porque también van a haber emocionales, como vamos a ver, los socioculturales del comportamiento humano respecto al sexo. Entonces, siguiendo este camino, la OMS sigue explicándonos, ¿no? Sigue definiendo. Y nos dice, esta definición es la única que hay hasta el momento, nos dice que es un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida y que abarca el sexo. O sea, abarca lo biológico, que abarca las identidades y roles de género. Entonces nos está hablando ya de género. Abarca la orientación sexual. La orientación quiere decir hacia dónde se dirige lo sexual. El erotismo, la parte del placer. El erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Entonces, en esta primera parte sobre sexualidad humana, la OMS es bastante amplia. Y sigue la OMS y nos dice cómo se vivencia y se expresa. Lo hace a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, de actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales. Esa es la forma de vivenciar y expresar la sexualidad. Y esto también va a incluir dimensiones, las dimensiones de la sexualidad, pero que no todas ellas se van a vivenciar o se van a expresar siempre. Ya vamos a ver las dimensiones de la sexualidad. Y que está influida por la interacción de factores. Como es tan amplia, va a haber la influencia, la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que abarca N campos de la vida de cualquier persona, porque en ellos estamos inmersos todos. Entonces, la definición de sexualidad humana es muy amplia. Y aquí están las dimensiones de la sexualidad. Una dimensión anatomofisiológica, que es lo biológico, una dimensión psicológica conductual, en cuanto a cómo vamos a expresar nuestros sentimientos, nuestra sexualidad, los roles que vamos a jugar, lo que vamos aprendiendo de lo sociocultural donde vivimos, en la época que vivimos, de acuerdo a los patrones de convivencia que tenemos, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras interrelaciones. Y la cuarta dimensión, que es la ético-filosófica, la que nos mostraron los filósofos en cuanto a la importancia que tiene la vida y las normas que van a regir esto dentro de lo que es ético a todo este nivel. Las cuatro están relacionadas. Entonces, con todo esto que es tan amplio, ¿por qué tendríamos que estudiar la sexualidad humana? No les pregunto porque ya en la laminita donde tenemos el centro del médico, tenemos que estudiarla justamente porque nosotros vamos a tener que aclarar este camino, es decir, ¿no? Y lamentablemente que no hay más estadísticas, pero acá del año 2017, ¿qué cosa teníamos en cuanto a educación sexual? ¿Qué es lo que se nos brinda en cuanto a educación sexual cuando estudiamos? Muy pobres resultados, solo el 9% de encuestados entre 15 y 17 años había recibido enseñanzas sobre todos los temas que conforman la educación sexual integral. O sea, todas esas dimensiones, todas esas categorías donde está la fisiología sexual y reproductiva, la prevención del VIH y ITS, la anticoncepción y embarazo no planeado, los valores y habilidades interpersonales, el género, los derechos sexuales y reproductivos. Miren qué pobreza en nuestra educación sobre estos temas. Incluso ya
a nivel universitario, porque en otros niveles donde tocarán sexo, tocarán psicología, tocarán todo lo que implica ciencias médicas y psicológicas, pero lo demás lo tocarán difícilmente. Entonces continuamos nosotros y vemos acá que personalidades han dicho mucho sobre sexualidad. Y aquí tenemos, pongamos, Henry Howell Ellis, que fue un médico estudioso, justamente estudió mucho sobre sexualidad y sobre las perversiones, lo que vamos a hablar ahora sobre todo eso que se llaman desviaciones sexuales, las parafilias, y donde él también tenía sus propias concepciones, y él nos dice, ¿no?, que el origen del simbolismo erótico no es intelectual, sino emocional. En realidad, eso implica todo el área psicopatológica. Entonces, si no tenemos esa parte emocional en buenas condiciones, ¿cómo vamos a tener esta parte simbólica del erótico, no? Y que Doctora, sí. Doctora, disculpe, mis compañeros están poniendo en el grupo de la promoción que están en espera también. No sé si podría de nuevo dar el acceso para que ingresen a Sí, ya lo escuchar he la dado, teoría. ¿ya? Ahora, yo no Sí, sé por qué no pueden entrar, porque he mandado el link, ¿ya? sí, sino que con el link tienen que esperar hasta que se les dé acceso. Ya están. Gracias por avisarme. Ya, doctora, gracias. Ya. Entonces decíamos que Havelock Ellis también dijo, ¿no?, que el sexo está en la raíz de la vida. Imagínense, sexo, vida. La relación es increíblemente estrecha. Y nunca se puede aprender a reverenciar la vida hasta que no sepamos cómo entender el sexo. O sea, uno va como otro. ¿Qué nos dice este filósofo? Este filósofo ya más moderno. Maurice Bullot dice, hablar de sexualidad humana es hablar de la esencia misma del ser humano. ¿Y qué nos dice este otro filósofo, Jean-Paul Ricoeur? Que la sexualidad es el lugar de todas las dificultades, de todas las dudas, de los peligros y de los impases, del fracaso y de la alegría. Entonces, toda nuestra vida está inmersa con la sexualidad. Entonces, hagamos un viajecito a lo largo de la historia. A lo largo de la historia sería desde que existió la primera célula, pero ahí vamos avanzando y en la época prehistórica lo que vamos a tener es una monogamia natural y también una monogamia para asegurar el patrimonio familiar. Y acá tenemos representaciones de lo que se ha recabado de la prehistoria, como son, estas son las Venus prehistóricas, miren, son opulentas, rollizas, bien desarrolladas, ¿no? Todas así, acá con maternidad y con un falo, acá los falos, que muchos eran de piedra, las pinturas rupestres, donde acá hay bestialidad, acá hay relaciones entre humanos aparentemente del mismo sexo, y seguimos avanzando a lo largo de la historia. ¿Ya? En la edad antigua tendríamos, creo que no saqué de esa diapositiva, disculpen, en la edad antigua tendríamos la parte del Antiguo Testamento con una conducta sexual regulada por la época de acuerdo a sus patrones éticos, ¿no? El judaísmo viene después con el matrimonio para lograr la descendencia, con un esposo polígamo, donde si ella era infiel, tendría que ser apedreada. La cultura egipcia, que permitió el incesto y la circuncisión con un carácter ritual en la adolescencia. Seguimos ahí, llegamos a la época griega, donde la homosexualidad reinaba la homosexualidad masculina entre adolescentes y, entre adultos y adolescentes púberes, dentro de un contexto educativo, donde los filósofos, los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, tenían sus adolescentes y eran pues una especie de mecenas para ellos, ¿no? En Atenas, pongamos, las mujeres no podían andar solas. Y esto era un privilegio exclusivo de las hetairas. ¿Quiénes eran las hetairas? Eran las prostitutas finas. Y llegamos acá en esta diapositiva
donde vamos a tener la Edad Media. La Edad Media donde ya la Iglesia va a refrendar el matrimonio monógamo. Y el instinto sexual era demoníaco, entonces los quemaban vivos por estas cosas, ¿no? En esta Edad Media también surge la Reforma Protestante de Martín Lutero, quien va a admitir por primera vez el primer divorcio solicitado por Enrique VIII para casarse con Ana Bolena, divorciándose de Catalina. En esas épocas también vamos a continuar que comienzan a aparecer las enfermedades sexuales de transmisión sexual. Y viene la época victoriana, la era victoriana, donde usaban incluso el cinturón de castidad para las mujeres. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba, no? Que había una doble moral. Mientras había esto del cinturón de castidad, ellos se iban donde los médicos, donde los que brindaban salud, para los masajes. Y los masajes eran, en su mayoría de veces, relacionados con la enfermedad y con las partes ginecológicas donde las mujeres tenían, pues, placer. Y en esas épocas también, por eso, por un lado, primaba el puritanismo y por el otro, el mundo sexual oculto. Seguimos avanzando y van a venir estos señores importantes que vamos a ver después y que están acá, ¿no? Pongamos Richard von Krafft-Ebing, que va a escribir la psicopatía sexual sobre las perversiones y desviaciones. Ivan Bloch, que va a ser el que va a acuñar el término sexología, Havelock Ellis, que va a hacer un estudio de la psicología y también de perversiones, lo que les decía, médico psicólogo. Después ya va a venir mujeres que estaban viendo los derechos de las mujeres desde muy, muy temprano, ¿no? ¿Por qué? Porque se acerca la etapa de la revolución sexual. Va comenzando la revolución sexual con los movimientos para control de la natalidad, con los movimientos de gente para los movimientos ya homosexuales, donde van a salir a defender los derechos, especialmente mujeres como Margaret Mead. ¿Por qué? Porque a la mujer se la trataba como un ser muy, muy inferior. Seguimos con esto y llega Sigmund Freud con su teoría del desarrollo psicosexual de la personalidad, que también lo vamos a ver muy, muy rápidamente. Eso, Sigmund Freud nos dedicó mucho, mucho de su conocimiento y pudo hablar incluso de las histéricas y su relación con la sexualidad. Viene después ya en los años 50 y estamos en 1945-50, donde el biólogo Alfred Kinsey hace un estudio sistemático amplio en 18,000 individuos mediante una encuesta donde saca resultados hasta cierto punto espeluznantes en cuanto a la sexualidad, ¿no? De la población norteamericana, donde había mucho de sexualidad, mucho de onanismo, mucho de infidelidad, ¿no? Y donde pues deja a la sociedad americana por los suelos. Él tenía un equipo con el que trabajaba y en este equipo estaba incluso su esposa y ¿qué hacía? ¿No? Como parte de lo que significaba este estudio, hacía que también entre ellos pudieran tener prácticas sexuales. Eso fue revolucionario en esa época, pero hubo un informe 15. Y hay también una película antigua, pero muy, muy demostrativa sobre se llama El Científico 15. Si ustedes la pueden ver, sería excelente. Más adelante, ya en los 60, 66, Master y Johnson, Virginia Johnson y William Master van a escribir sobre la respuesta sexual humana mediante estudios ya no tan empíricos como los de Kinsey, sino de laboratorio. ¿Por qué? Porque ellos no solamente hacen una encuesta, sino que los tienen en el laboratorio observando con cámaras
la respuesta sexual humana, y por eso es que sacan esa fabulosa obra sobre respuesta sexual humana que también les recomiendo leer. Y donde ellos dicen que hombres y mujeres tienen la misma capacidad de respuesta sexual, que el deseo sexual no desaparece con la menstruación, ni con el embarazo o con la menopausia, y que hay efectos bastante benéficos practicando la masturbación. Entonces, después de esto, viene el informe Morton-Hunt. ¿Qué significa el informe Hunt? Viene a ser, como quien dice, una contrapartida contra el informe Kinsey, donde también se hace un estudio en la población americana con menos cantidad de población y donde se saca la conducta sexual en los 70, que es un libro publicado en el año 74, muy instructivo y con valores más reales de lo que puede ser la vida sexual norteamericana, ¿no? Ya no tan escandalosos. Más tarde sale Sheila Haidt, que también va a ser un informe, pero ella era una mujer, en realidad era una escritora, pero que incursionó mucho en esto y muchos la consideraron incluso como gran representante de la sexualidad porque fue revolucionaria en su época. Hizo prioritariamente al inicio un estudio sobre la sexualidad femenina y después sobre la masculina. Sobre las experiencias sexuales desde una óptica ya de sentimientos con respecto a la masturbación y otros aspectos de la sexualidad. Y donde recalcaba la preponderancia del hombre sobre la mujer y que esto tendría que ser desterrado. Entonces todos estos señores han ido hablando de esto hasta que llegó ya más en nuestras épocas, en los años 80, Helen Singer Kaplan. Han habido muchos, pero estos son los más representativos, ¿no? Y escribe La nueva terapia sexual. La nueva terapia sexual, incluso hay un manual pequeñito de bolsillo, muy útil, que les aconsejo puedan leerlo, incluso puedan llevarlo a la práctica, donde ella enseña cómo es, porque a diferencia de Master y Johnson, que van a presentar la respuesta sexual humana con 4 fases, ella va a presentar la respuesta sexual humana con 3 fases, donde una de las fases es el deseo, cosa que no incluye en Master y Johnson. Entonces, esto es bueno revisar, ¿para qué? Para conocimiento de todos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos hecho un viaje a lo largo de la historia y podemos darnos cuenta que sexualidad es un concepto dinámico que ha ido variando con las épocas, con las culturas, y aquí está una sinopsis pequeñita de todo eso de los últimos tiempos, desde la época victoriana, la revolución sexual, la aparición del Viagra y todo lo que esto ha significado para la sexualidad. Y llegamos con lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No solo los médicos, sino cualquier persona. La salud sexual. ¿Y qué nos dice la OMS sobre la salud sexual? No se queda solo en la primera parte de lo que es la salud en términos generales para la OMS. Pero comienza con eso. Nos dice que es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o deficiencia. Esto se puede decir es un calco de lo que es la definición de salud en la OMS. Y si bien acá dice 2002, no hay una definición más actualizada que haya sacado la OMS. La OMS continúa en su definición de salud sexual y dice que para tener salud sexual se requiere un acercamiento positivo, respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras. Y no está basado en la reproducción, en un matrimonio monógamo, ni esas cosas, que muchas veces ha sido producto de las religiones y por sobre todo de las religiones cristianas, ¿no? Libres de coerción, discriminación y violencia. Entonces tenemos que tener en cuenta esos patrones éticos. Y finaliza con este agregado que yo le pongo en rojo. ¿Por qué? Porque esto es mucho más actual para las épocas que estamos viviendo.
que para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos. Y establece que el 4 de septiembre sea el Día Mundial de la Salud Humana. ¿Y esos derechos sexuales cuáles son? Son la libertad sexual, la autonomía, integridad y seguridad, la privacidad, la equidad, el placer, la expresión emocional, la libre asociación sexual, decisiones reproductivas libres y responsables. No se puede traer un hijo así nomás pensando que todo niño viene con el pan bajo el brazo. Eso es una irresponsabilidad. La información científica a la que tenemos derecho todos. La educación sexual integral, que también es un derecho de recibirla y que vemos que es tan pobre en nuestro país. La atención a la salud sexual. Entonces, todos estos derechos deberían ser cumplidos a cabalidad por todos nosotros. Por eso es que Mafalda nos dice que estos derechos a respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos que existen, pero que no se respetan aún en lo que estamos dentro de la religión católica. ¿Y qué tendríamos que pensar con todo lo que hemos visto? ¿Cómo sería la sexualidad sana? Hay mucho dicho al respecto. Les he traído de dos grupos de autores. Entonces acá está un grupo, según Massé, Banema y Barton, que debería tener 3 elementos básicos para estos autores. En primer lugar, que la aptitud para disfrutar de la sexualidad, de la actividad sexual y reproductiva, y para regularla de conformidad con una ética personal y social. Entonces hay que tener ética personal y social para tener ese disfrute y reproducción. En segundo lugar, la ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza, de culpa, de creencias infundadas y de otros patrones psicológicos que inhiban la relación sexual o perturben las relaciones sexuales. Esas formas de educación que hemos recibido, esos aprendizajes, que no solamente recibimos en la escuela, sino por nuestras creencias, por nuestros antepasados, por los padres con los que vivimos, que pueden ser muy restrictivos o muy abiertos, ¿no? Y en tercer lugar, que la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. O sea, deberíamos estar también saludables física y mentalmente, en todo sentido, para poder tener una sexualidad sana en todo sentido. ¿Qué nos dice Wardell Pomeroy? Wardell Pomeroy tiene 5 puntos para considerar una sexualidad sana. Un punto estadístico donde es normal si más de la mitad de la población realiza estas conductas. Dependiendo, eso sí, del lugar. No es lo mismo Perú que Ámsterdam. No es lo mismo. No es lo mismo la época, la era victoriana, la época actual. La cultura, nuestra cultura, con nuestras religiones, la clase social misma, no es lo mismo. Lo filogenético, ¿no? Lo que se da en los mamíferos superiores, en los primates superiores, es normal. El comportamiento sexual sería normal. Entonces lo que hacen ellos, incluso los animalitos, y nosotros lo hacemos, también es normal. En cuanto a la moral, que hay preceptos, valores, principios, que son personales y colectivos con los que deberíamos regirnos para no pisotear al otro. Lo legal, las normas escritas y sanciones, las leyes que hay respecto a eso, ¿no? Que pueden cambiar, que son diferentes también de un lugar a otro, pero que van a marcar consenso en la sociedad en la que vivimos. Y lo social, las conductas socialmente aceptadas dominantes que no van a dañar a la sociedad o a sus miembros, esas van a ser normales, correctas y adecuadas. A esta diversidad de criterios de Pomeroy se va a sumar la opinión subjetiva de cada uno. ¿Cómo yo tomo todo esto? ¿No? ¿Y cómo lo va a tomar mi pareja? Entonces, ¿qué es lo que en síntesis podríamos decir considerando los 5 puntos de Pomeroy?
¿ah? Que la normalidad, según el criterio clínico sexual o de salud clínico o de salud mental, vendría a ser fundamentado en criterios biológicos y de salud mental, consensuados científicamente. Establece que una conducta sexual, por muy extraña o repugnante que parezca, solo puede ser considerada inadecuada o patológica si es intrínsecamente nociva para la integridad somática o psíquica de quien la practica o de otras personas, o de nuestra pareja, por supuesto. ¿Ya? Puede que yo, pongamos, puede que yo no acepte el sexo oral, no me guste, me da asco, lo que sea, y a mi pareja sí le gusta, entonces ese criterio de normalidad sexual en esa pareja no se podría dar. ¿Por qué? Porque yo no estoy aceptando eso a nivel de pareja, no se podría dar. Puede que mi pareja sí lo acepte, pero yo no. Entonces, como nada puede ser por la fuerza, todo esto sería válido. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien puede contestar? Todo claro, doctora. Ok. Entonces vamos a comenzar rápido esta parte del sexo biológico, macho Doctora, hembra. Sí, doctora, yo tenía una pregunta respecto sí, a cómo lo que no. estaba mencionando que según la masturbación que habían salido, ¿no? Algunos beneficios, este, Masturbación, que había ajá, beneficios sobre la masturbación. sí. Lo que yo quería preguntarle era, ¿cómo podemos diferenciar lo que es salud, o sea, una buena salud sexual, y desde cuándo podemos reconocer lo que estaría bien, o en un mito de una hipersexualidad que se puede ver como signo en un trastorno o bipolar o maníaco? La hipersexualidad la vamos a ver más adelante. Ay, ya, Estamos ya. viendo lo normal. ¿Me permite? Ay, ya. Si me podrías recordar tu pregunta, por favor, ¿sí? Sí, ¿Ya? ya, Y doctora. Gracias. disculpa que no te conteste en este momento, ¿sí? Ujú. Ya, Bueno, doctora. entonces en este viajecito de la parte sexual humana, tenemos el macho y hembra. ¿Dónde comienza la diferenciación sexual? Desde que se juntan el óvulo y el espermatozoide. Desde ahí comienza. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en la adultez. ¿Mm? Entonces, aquí vamos a tener que a las 6, 8 semanas van a comenzar ya a verse un poco más la parte sexual. No es que no exista. ¿Por qué? Porque los cromosomas existen, los cromosomas están en las células y ahí va a estar la parte que están llevando el espermatozoide y el óvulo para formar este huevo. Entonces, ahí ya existen, pero poquito a poco la diferenciación sexual se va a dar por lo que vamos a tener, y ustedes lo saben mejor que yo, porque están más frescos, la diferenciación, el conducto de Wall, el conducto de Müller, después el baño hormonal que viene con, con sustancias andrógenas, y dependiendo de la cantidad de andrógeno que haya, continúa más para masculino y menos para femenino. Después viene una sexualización cerebral, donde vamos a tener un cerebro sexual masculino y un cerebro sexual femenino. Y seguimos avanzando en la vida, y cuando se van formando los genitales internos y externos, la composición hormonal que hemos dicho, se van a formar las gonadas, todo eso, y cuando ya nacemos vamos creciendo y van a aparecer los caracteres sexuales secundarios, porque los primarios están antes. Entonces, en este viaje seguimos este recorrido con el 46, que va a tener su XX o va a tener su XY. Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto al sexo biológico. No hago mayor hincapié porque todo eso ya ustedes lo saben. Entonces, tenemos el cariotipo XX hombre, perdón, XX y XX mujer,
ya los testículos y todo este viaje que ya hemos dicho, el sexo anatómico, el sexo hormonal, el sexo genital. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos muchos sexos biológicos, pero encasillados solo en uno, dependiendo de la partecita que veamos y de la época de nuestro desarrollo que tengamos. ¿Entendido, no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en el camino de la diferenciación sexual algo se entrampa? Se entrampa a nivel hormonal, se entrampa a nivel cromosómico. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener alteraciones del desarrollo del sexo biológico o trastornos intersexuales. Entonces, los trastornos intersexuales son alteraciones en el sexo biológico, ya sea por la parte cromosómica o por la parte hormonal. Entonces, ahí vamos a tener el Turner y el Klinefelter, que son los que más se conocen, ¿no? Acá está un Turner y acá está un Klinefelter. Vamos a tener hermafroditismo, vamos a tener otros como el trastorno renal genital congénito, hiperplasia renal congénita, síndrome de insensibilidad androgénica y muchos otros más que todos ustedes deben conocer por la parte que han hecho de embriología, de genética, de todo eso. Y vamos a llegar a otro nivel. Ya no es el biológico, ahora estamos pasando al área de género. ¿Qué va a pasar en esto del área de género? La suma de valores, o sea, que se van a introyectar en esto biológico que somos en el ser humano, valores, actitudes, roles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Basadas en el sexo, o sea, vamos a tener un aprendizaje. Esto significa aprendizaje. ¿Ya? Vamos a aprender de todo eso que vivimos, de quienes nos cuidan, en dónde estamos, todo, que va a reflejar y perpetuar las relaciones de poder entre el hombre y la mujer. Entonces, el género está en relación a todo lo que aprendemos y en las relaciones de poder hombre-mujer. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros nos vamos a identificar. ¿Y qué va a pasar? De acuerdo a cómo nos identifiquemos más con un lado o con el otro, vamos a tener la identidad de género. Entonces, yo me voy a sentir masculina o yo me voy a sentir femenina. Y puede que mi sexo biológico no concuerde con eso. Entonces, la identidad de género es identificarse, es sentirse masculino o femenina, o alguna combinación de ambos. Puede que yo me sienta mujer y me sienta hombre también. ¿Ya? Entonces, es cómo se experimenta el género. Y va a contribuir a que yo me identifique ante los demás en una forma singular y a donde yo pertenezco. Esto me va a dar algo muy interno que se va a ir construyendo, ya les digo, por aprendizaje a través del tiempo y va a hacer que yo tenga un concepto, un autoconcepto de mí mismo, donde yo tengo formas femeninas, tengo genitales femeninos y yo me estoy considerando mujer. O quizás tengo todo eso biológico, pero me estoy sintiendo, me estoy identificando con los hombres o con algo intermedio. Y de acuerdo a eso me voy a comportar y me voy a mostrar. Cuando ya no es solo sentirse, sino cómo yo me muestro, cómo yo me visto, cómo yo me comporto, ya de acuerdo a la percepción sexual que tengo de mí misma, eso ya viene a ser el rol o papel de género. ¿Ya? El rol de género o papel de género. O sea, cómo yo lo expreso públicamente mi género, de lo que yo siento. Entonces, por más que yo pueda cambiar mi género, que ahora me sienta mujer, adulta mayor, en mi adolescencia, probablemente he podido identificarme como hombre o en mi juventud. Ha podido ser eso. ¿Por qué? Porque el género puede cambiar. Pero ¿qué es lo que no cambia? Es el sexo, porque el sexo es biológico. ¿Cómo yo voy a hacer con una cirugía de reasignación sexual que cambien mis cromosomas?
¿Es posible eso? ¿Qué dicen ustedes? No, Doctora. no, doctora. Entonces, doctora. el sexo, si hablamos adecuadamente, el sexo no cambia, ¿ya? Porque estamos hablando en términos estrictamente biológicos y donde entra lo genético. Doctora, disculpe que le interrumpa un momento. Creo que hay compañeros también que estaban esperando entrar a la sesión. No sé si les podría dar en admitir. ¿Listo? ¿Listo? No les ha dado todavía la admisión, doctora. Sí les he dado. Sí les he dado. ¿Podría nuevamente admitir todo? A ver. A ver. Ustedes me dicen esto, pero... Ay, que aquí llegan tarde. Estoy haciéndolo uno por uno. ¿Alguno está quedando sin admitir? Yo he puesto admitir todo varias veces ya. Por favor, de todas maneras me avisan, ya disculpen. Bueno, entonces vamos a tener la teoría del desarrollo sexual desde lo cognitivo. Desde lo cognitivo, que implica esta parte de la identidad de género, dentro de las teorías de Piaget sobre el desarrollo cognitivo y estos estadios establecidos por Converse, nos dice que cuando yo me voy a dar cuenta de mi identidad de género. Miren, bien pequeñitos, bien pequeñitos. A los 2, 3 años ya el niñito es capaz de decir yo soy hombre o yo soy mujer, y yo me siento masculino, yo me siento femenino. ¿Ya? Va creciendo y esto ya se estabiliza. Entonces ahí los niñitos comienzan a entender más y que esto va a ser más duradero. Entonces ahí es que muchas veces los niñitos desde los 4 o 5 años yo me sentía niño en un cuerpo de niño. Yo no sé por qué si yo me sentía niño. Y va a haber mayor coherencia entre los géneros ya a partir de los 6, 7 años. ¿Ya? Entonces, fíjense, desde bien chiquitito se va formando esto. Bueno, y acá vemos una serie de figuritas donde eso es lo que hemos visto, lo tradicional, que al hombrecito de azul o de celeste, a la mujercita de rosado, de rojo, y los colorcitos, y los juegos, que esto es de niñas y esto es de niños, los quehaceres, esto no hacen los hombres, no vayan a lavar los platos, por favor, que eso no, y eso yo lo vi incluso con familiares, era terrible. Las profesiones, de acuerdo a eso, cómo se deben vestir, todo eso, que el hombre gana mucho más, para la mujer está mucho más, pero estamos en una época ya de igualdad, donde incluso esa potencialidad para ver el poder está más con equidad. Entonces vamos a ver ahora la orientación sexual. ¿Quién me atrae? ¿Quién me atrae? Y esta es una organización básica del erotismo o del vínculo emocional a quien me dirijo en relación a lo que siento. ¿A mí me atraen los hombres o me atraen las mujeres? ¿No? Y eso va a estar vinculado también a mi actividad sexual. Entonces, ¿con quién quiero estar? ¿Con un hombre o con una mujer? Quiero o siento yo por orientación sexual que soy heterosexual, que soy bisexual, que soy homosexual, que soy asexual o que soy pansexual. Están las banderas del orgullo heterosexual, bisexual, homosexual, asexual y pansexual.
Entonces hay mucho de esto. Y ahí nos vamos a romper la cabeza todavía, porque algunos se siguen rompiendo la cabeza porque no quieren salir del closet, tienen mucho temor, todavía hay mucha discriminación al respecto, incluso con conductas delincuenciales homicidas, ¿no? Y lo hemos visto. Y acá es una lámina donde la van a ver con paciencia, después ustedes, ahí están los filósofos. En su época pues había la homosexualidad, ¿ya? Oscar Wilde, homosexualidad, el gran Rudolf Nureyev, también homosexual. Aquí tenemos a Elton John, acá tenemos a, ¿cómo se llama este? Del cine, Almodóvar, acá Ricky, hay el póster, y ahí vamos, ¿no? Yo soy homosexual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No discriminación. Entonces, erradicar la lesfobia, la homofobia, la bifobia, la transfobia y el rechazo a la intersexualidad, que es algo del sexo biológico, ¿no? Cuestionar la heteronormatividad. Todo tiene que ser hetero. No, señores, vivimos en un mundo mucho más amplio, ¿ya? Y respeto a los derechos humanos por todas las personas. Entonces aquí, este es un cuadro resumen donde vamos a tener el sexo biológico, hembra, intersexual, macho. Vamos a tener la identidad de género, que tenemos también acá, la expresión o rol de género, está la orientación afectiva sexual. Entonces tenemos todo lo que hemos visto en una sola lámina. Y vamos a ver también, ultra rápido, da el desarrollo psicosexual que nos manifestaba Freud. La etapa oral, que el primer año, ¿no? Hasta máximo el año y medio, donde sí, todo es por la boca, el niño conoce a través de su boca, y donde si nosotros tenemos fijación a esta fase, ya, que a esta etapa vamos a tener la ansiedad. ¿No? La ansiedad o los trastornos alimentarios, ¿ya? Que no son los únicos, la anorexia y la bulimia. Si luego pasamos a la etapa anal, está más o menos unos 2 años y medio, ¿tá? Y vamos a tener que el niño va a dominar de acuerdo a la eliminación de sus heces, de su orina, y ahí viene el poder que va a tener, el grito de libertad que se dice tienen los niños con esto, ¿ya? Si nosotros nos fijamos en esas épocas, ¿qué es lo que vamos a tener? Las convulsiones. ¿Ya? Seguimos avanzando y vamos a tener la etapa fálica o edípica con los complejos de Edipo y Electra. Y donde la chiquita pues muy en su inconsciente va a estar enamorada del padre y la chica del padre y el chico de la madre, ¿no? Acá este chico dice, esta es mi mujer, o su mujer, ¿no? Si hay fijación en eso, va a quedarse la masturbación, en mano a mano. Después viene una etapa de latencia, donde el chico está tranquilo, y después comienza ya la pubertad, adolescencia, donde comienzan a tener las fantasías sexuales, no coitales al inicio y después coitales, y entramos a la adolescencia hasta que llegamos a la madurez. Supuestamente llegamos a la madurez sexual, supuestamente, porque podemos recorrer este camino, pero cómo lo vamos a recorrer también depende de todo lo que vayamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, doctora, una consulta. Sí. No sé si, o sea, quiero plantear un poco la pregunta, pero entonces, ¿hay probabilidad de que el bisexualismo o el homosexualismo es porque se haya quedado en alguna de esas etapas que usted menciona o no va por ahí la cosa? No va por ahí la cosa. Porque si se hubiera quedado en una de las etapas, si es la biológica se llaman trastornos intersexuales. Porque hay que ver la biológica, la parte estrictamente física, la hormonal, la cromosómica,
Puede que se haya quedado por ahí, ¿ya? Además, para todo el resto también tenemos que tener el aprendizaje, ¿no? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿O cuánto nos nace de identificarnos hombre o mujer, masculino o femenino? ¿No? Entonces, eso es todo bastante complejo, ¿no? Hemos seguido desarrollando, pero yo me identifico, yo me siento hombre, y ustedes me están escuchando con voz de mujer, si me ven con forma de mujer, pero a ver si yo les digo, yo soy hombre, ¿no? Estoy atrapado en el cuerpo de una mujer. Entonces, ahora se utilizan muchos términos, como vamos a seguir viendo, pero muchos términos son también que van saliendo, pero ¿cuánto se tiene de este conocimiento que sí es científico? ¿Cuánto hay de profundo conocimiento que esto haya llevado a tener resultados científicos? Porque también, si consideramos las clasificaciones DSM-5, la CIE-11, y aunque no está vigente todavía en nuestro medio, vamos a ver que sacan y ponen diagnósticos, patologizan algunos y a otros sacan de la patología, y donde también es porque en esto de las clasificaciones se reúnen los grandes de la psiquiatría y forman sus grupos políticos, interviene mucho la política, interviene mucho el dinero, interviene mucho la posición de cada uno. Tan es así que pongamos hace algunos años, en el año 72, si no me equivoco, 1972, en la reunión de la APA, apareció un psiquiatra, John Fryer, ¿ya? Y donde dio un discurso. Él no se presentó como estaría vestido cualquiera de nosotros presentes, ¿no? Que supongo estamos vestidos como cualquier día de nuestra vida, sino que se presentó ataviado con un disfraz extravagante para, imaginen, poder expresarse y evitar represalias que podrían arruinar su carrera de este psiquiatra. Y la población que estaba asistiendo a la reunión de la APA se conmocionó, el auditorio estuvo conmocionado, porque así, con ese disfraz, dijo, bueno, yo soy psiquiatra, soy homosexual. Fue algo escandaloso, aparatoso. Y de ahí los grupos que defendían la homosexualidad se reunieron, los anti-homosexuales también, y de ahí sacaron lo que conocemos ahora, que no se considera la homosexualidad una patología, y en realidad no es una patología, pues, al menos desde el punto de vista que yo lo veo, que lo estudio hasta ahora, no es una patología, pero hasta determinadas clasificaciones eso era una patología. Entonces, hay muchas cosas que van cambiando, que van saliendo, pero lo más importante sería quedarnos con estos estudios que son científicos y considerar al ser humano de acuerdo a su identidad, de acuerdo a cómo es, de acuerdo a lo que no le entorpece también en su vida misma y donde está inmersa su vida sexual. Entonces, quizás deberíamos dejarnos de discriminaciones, de calificaciones de tal o cual, tal por cual, o lo que sea, por lo que uno sea, pero siempre respetando lo que vendría a ser el respeto hacia los demás, a ese grupo social, a ese consenso, el respeto, pues sobre todo, a nuestra pareja. La aceptación. Uno, acá todavía muchos se escandalizan. El otro día me encontré con una señora en el parque mientras caminaba, totalmente escandalizada, y me dijo, señora, ¿usted ha visto? ¿Usted ha visto? Ahí hay unas mujeres besándose. La señora hasta temblaba. Estamos en una sociedad que todavía no es nada permisiva, no es nada abierta. Uno está en Europa, voltea por aquí, besándose, agarrándose, todo.
y nadie se escandaliza. Estamos en otros sitios también. Estamos en Estambul y sí que voltean a mirar. Ahí voltean a mirar, pero no dicen nada. ¿Ah? Cosas así. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a todas estas cosas. No podemos quedarnos en decir esto es así, o sea, hay que estudiarlo un poquito mejor. No nos olvidemos que nosotros somos científicos. No sé si te he contestado, si no te he contestado, me dices. Sí, doctora. Lo que pasa es que le hacía la consulta porque en alguna oportunidad habría leído de que más no sé si estoy inventando, más del 90% de las personas que se declaran bisexuales, homosexuales, no habían completado su desarrollo en la sexualidad y se habían quedado en alguna de las etapas que menciona de Freud, y como por la ausencia del papá, ausencia de la mamá, por eso, Claro, entonces por eso le hacía este comentario, ¿no? claro que sí. Eso pasa, ¿no? Eso pasa, pero ¿cómo hacer que completen? Se quedaron ahí, no desarrollaron más. Por eso, ¿cuántos llegamos a la madurez sexual? ¿Cuántos? ¿Y cuántos tenemos open mind para poder ser receptivos de todo lo que eso significa? ¿Cuánto? ¿Cuánto y cuántos? Entonces, por eso digo, respetar al que se tiene delante y aceptarlo mientras no dañe. Y si se puede enseñarle, si se puede hacer algo para que desarrolle una serie de cosas, pues ahí estamos, ¿no? Para eso somos médicos y para eso cogemos determinadas áreas donde nos vamos a desarrollar para dar esa ayuda a ese ser humano que se llama paciente, o a ese ser humano que sin calificarse de paciente, pues necesita ayuda. Qué importante por todo esto es saber estas cosas y no estar siendo peyorativos, descalificadores. Porque eso nos pasa hasta en nuestra casa, hasta en nuestra misma familia. Y estigmatizamos, ¿no? Bueno, no sé si puedo seguir. ¿Podemos Sí, seguir? doctora, muchas gracias. No tiene por qué. Vamos a ver ahora la segunda parte, los trastornos psicosexuales. Y acá vemos que no hay deseo sexual. Él está durmiendo ya, ¿no? Acá vemos que este se va a dar gusto. ¿Por qué? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Una bombita. ¿Ah? Se va a dar gustos. Se va a dar un placer sexual con eso. Y acá tenemos a la chica danesa que está con resignación sexual, ¿no? Eso fue si no me equivoco, fue la pionera de esto. Y vamos a ver los trastornos psicosexuales. Los trastornos psicosexuales forman tres grandes grupos. Las disfunciones sexuales, el trastorno parafílico, los trastornos de la identidad de género, ahora llamada disforia de género. Especialmente por DSM-5. Entonces vamos a ir. Según DSM-5, ¿cuáles serían los criterios para estos diagnósticos? Sería, uno, que no exista patología orgánica o de sustancias. Pero este criterio, tengo que decirles que para diagnosticar no debemos utilizar ninguna de las dos clasificaciones. ¿Por qué? Porque no son completas, porque no abarcan todo lo que deberían abarcar. Vamos, si yo digo, no existe patología orgánica, y los intersexuales no son patología orgánica, biológica, entonces, no consumen drogas, hay que cuestionar estas cosas, pero son los criterios que nos da DSM-5. Que produzca malestar acusado y dificultades en las relaciones interpersonales. Eso es importante. Que presente en la mayor parte de las relaciones sexuales, o sea, en 70-80% de sus relaciones sexuales. Y que persista por lo menos 6 meses. Porque si está así, un tiempito, un mes, 2 meses, unos cuantos mesitos, y de ahí se pasaron años y después volvió lo mismo, eso no puede ser patología.
¿Qué tendríamos que hacer para evaluar los trastornos psicosexuales? En primer lugar, la historia clínica o entrevista directa. Directa. Entonces ahí vamos a identificar la molestia principal, vamos a hacer un análisis evolutivo desde cuándo comenzó, qué factores influyeron, todos los factores que se pueden ver a lo largo del tiempo, cuál es el nivel de perturbación de la calidad humana, cuál es su condición sexual. Estoy volviendo a poner esto para que no tengan problema con el ingreso, aunque ya estamos a más de 1 hora, ya nada debería ingresar. Ya. ¿Cuál es su condición sexual? ¿Tiene los debidos procesos eróticos? Que conoce la fase de la respuesta sexual humana. ¿Cómo vive la experiencia sexual en su vida? ¿Cómo la toma? ¿Prohibitiva? ¿Reprimida? ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Cuál es su condición médica? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Tiene una enfermedad con complicaciones cardiovasculares? ¿Qué cosa tiene? ¿Tiene una enfermedad psiquiátrica? Hay que hacer interconsultas, las debidas, las necesarias, exámenes de laboratorio necesarios donde se incluyen los exámenes netamente de tipo sexual. Tendríamos que ver la historia psicosexual familiar. ¿Qué hay en la familia? ¿Qué es lo que hay? ¿Y cómo toma la familia esas cosas sexuales? ¿Cuánto puede saber y cuánto puede haber aprendido de la familia? Y la evaluación de la relación de pareja. Esto acá ya una vez que se hace la entrevista directa con el que acude como paciente, se hace la entrevista también a la pareja, ¿no? La historia clínica sexual que incluye a la pareja para ver su punto de vista. Esas parejas castigadoras, represoras. Actitudes en relación al tratamiento. ¿Qué espera? Que lo dejen nuevecito sexualmente y con mucho aprendizaje, con todo. ¿Qué es lo que espera? ¿No? Entonces, todo eso tenemos que hacer para evaluar. Entonces, cualquiera no puede hacer una evaluación de los trastornos psicosexuales. Los trastornos psicosexuales tienen que ser manejados por una persona preparada para todo esto, para sexualidad. O sea, cualquier psiquiatra lo puede hacer. Algunas cosas puede hacer, muchas cosas no puede hacer. Tiene que tener una preparación especial. Si la tiene, por supuesto lo puede hacer. Entonces comenzamos con el primer grupo, en relación a las disfunciones sexuales. ¿Por qué vienen estas dos imágenes? ¿Por qué? Porque están en relación a la respuesta sexual humana. Entonces, tenemos la respuesta sexual humana, que es la estudiada por Master y Johnson, especialmente Master y Johnson, con sus 4 fases que están acá: excitación, meseta, orgasmo, resolución. Son estos. O la respuesta sexual humana, estudiada por Helen Ziegler Kaplan, con sus 3 fases, que al final viene a ser una superposición de esto, solamente que obvia la meseta. Obvia la meseta y obvia el periodo refractario, la resolución. Pero después de todo está acá con la caída del orgasmo. Entonces, para la respuesta sexual humana tenemos que tener en buenas condiciones nuestro sistema nervioso y nuestra parte bioquímica. El sistema nervioso con el córtex, especialmente el sistema límbico, el tronco cerebral, la médula y los nervios periféricos que van a ir a todo nuestro cuerpo, ¿no? Dentro de lo bioquímico vamos a tener las hormonas, los neurotransmisores y aparte la sección vascular, la irrigación que tenemos especialmente a nivel genital. Y tenemos que contar con estímulos de nuestros 5 sentidos, y especialmente los olfatorios, los táctiles, los visuales, y otros dentro de lo que es la cultura de cada uno, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en cuanto a respuesta sexual humana. Y para poder entrar con todo ello y considerando lo que nos dice Helen Ziegler Kaplan, ella tuvo en cuenta el deseo sexual. Deseo viene de la palabra desear, que es movimiento afectivo hacia algo que se apetece según la RAE. Porque según la etimología latín griega, es pues un desgaste,
un desgaste, un hostigamiento, que no viene tan relacionado a esto. Y es la RAE la que nos va a dar una mejor definición. Entonces, ¿qué es el deseo sexual? Es una experiencia emocional, erótica, diferenciada, resultado de la capacidad mental de integrar estímulos internos y estímulos externos. Los estímulos internos vienen a ser las fantasías, pensamientos, imaginaciones, recuerdos, representaciones sobre la actividad sexual. ¿Dónde se localiza básicamente esto, el deseo sexual? En el sistema límbico. ¿Y cuáles son los elementos del deseo sexual? El impulso, el anhelo, el motivo sexual. Entonces, el impulso viene a ser la base neurofisiológica relacionada con la excitación. Entonces, cuando esto está presente, tenemos, está caliente, está prendido. Después tenemos que tener el wish, las ganas, los deseos mismos, que viene a ser ya la parte cognitiva del impulso, independiente del impulso, y se basa también en lo sociocultural. ¿Cuántas represiones tenemos ahí en lo sociocultural? Es el deseo de desear o deseo o sentirse deseado. Va a estar ligado al afecto, a la salud, al comportamiento. O sea, las ganas van a estar en función a nuestro comportamiento. Pero ¿quién va a dirigir nuestro comportamiento? Nuestro comportamiento va a estar dirigido por el motivo sexual. O sea, el impulso motivador hacia la actividad sexual. La respuesta afectiva hacia qué. Hacia qué. Esto, al decir respuesta afectiva, no estamos hablando de amor, sino hacia quién nos atrae. ¿Quién nos atrae? ¿Ya? Entonces, de la base psicológica. Como ven, una vez más se toman los criterios de las dimensiones de la sexualidad. Tenemos que considerar entonces que es muy importante la relación interpersonal, la calidad de estas relaciones y la atracción que podamos sentir. Entonces, el deseo sexual es una experiencia subjetiva, mientras que la excitación es una experiencia fisiológica. Entra lo biológico. Y aquí tenemos la fase del deseo de Helen Ziegler Kaplan. Entonces, para tener deseo, también tenemos que ser estimulados. Decíamos en la lámina pasada, los estímulos. Entre los estímulos, como desde bebecitos, nosotros comenzamos a identificarnos, a conocernos, a tocarnos, a vernos, a todo eso. Va investigando el bebecito, cuando nos bañamos, nos tocamos. Entonces, por dónde va a entrar la mayor parte de nuestros estímulos? ¿Ya? Por la piel, que es una sábana erógena. Entonces, chicos, chicas, tienen que conocer cuáles son sus zonas erógenas y cuáles son los del sexo opuesto. ¿Para qué? Para que funcionen mejor, para que tengan el placer debido, para que gocen más. Ahora, si ustedes van a esperar que el placer lo puedan obtener solamente de el contacto genital, coital, y van a decir, wow, basta con el punto G. Por favor, van a tener que fracturar al pene si es que estamos en una posición convencional. ¿Ah? Hombre arriba, mujer abajo. ¿Por qué? Porque el punto G está arriba, está a nivel ya público. Aquí está. ¿Ah? Entonces, fíjense, el pene tendría que doblarse así, como la figurita, lo van a ver con más detenimiento. ¿Y el hombre tiene un punto G? Sí, tiene un punto G a nivel de la próstata. Ahí está. ¿Ah? Entonces, por eso es que hay estudios que dicen que el hombre tiene mayor placer sexual cuando es homosexual, porque es mucho más directo, si hablamos de los puntos G. En cambio, la mujer adquiere mayor placer sexual cuando se estimula el clítoris, porque al punto G no va a poder llegar. Entonces uno tiene que ser bastante maestro
para poder estimular toda esta sala erógena y para que al penetrarla pueda sentir esa satisfacción necesaria para llegar al orgasmo. Bien, entonces aquí les muestro una diapositiva donde está la respuesta sexual humana con los detalles de la excitación, meseta, orgasmo y resolución. Los puntos más importantes de cada una de ellas, de acuerdo a la respuesta sexual humana de Master y Johnson, donde, ¿qué es lo más importante en la respuesta sexual humana? La vasoconstricción, o sea, la cantidad de sangre que va a llegar a nuestras áreas genitales. Y la miotonía, que es la tensión neuromuscular de todos los músculos bien inervados que tenemos en nuestras áreas genitales. ¿Ya? Entonces, ustedes van a leer con detenimiento esto, porque después no me digan que no les enseñé, porque aquí está, y aquí está todo desarrollado. Tenemos en la excitación la erección del pene. La erección del pene. A ver, uno de ustedes que me diga, ¿a cuánto llega en promedio el pene cuando está erecto? A ver, por favor. Es su pregunta para hombres y mujeres, con o sin experiencia. A ver, alguien que conteste rápido, que se nos fue el tiempo. Nadie, no hay nadie en clase. Yo veo acá 74 alumnos de los 116. Uy, qué penita. Bueno, señores, tienen que regresar a sus cursos pasados, entonces. A ver, señor Luis Arana, no necesita levantar la mano, hable nomás, por favor. No, doctora, comentaba algo similar a lo que dijo mi compañero Abner por el chat, ¿no? Podría ser 15 centímetros aproximadamente, 15, 14. Sí, 14 centímetros aproximadamente, sí. Ah, muy bien, muy bien. Yo les pediría que por favor hablen porque como el chat me distraigo, ¿ya? Y me quita tiempo. Les agradecería eso, por favor, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? La lubricación que está en función al volumen de sangre, ¿ya? La meseta, todo lo que significa ese cambio, que lo vamos a ver en las imágenes que les voy a presentar dentro de unos segundos, ¿ya? La importancia de la plataforma orgásmica, ¿ya? La plataforma orgásmica que hace que muchos, pues, hablen del chaca-chaca, ¿no? Para hablar en bien criollo. Todos los cambios que se van a dar. Y el orgasmo, pues ni hablar, el orgasmo, el máximo placer que puede haber, ¿ya? Tanto para uno como para el otro, que no siempre van a la par, ¿ya? Y donde en el hombre se va a dar la eyaculación y que se habla también de una eyaculación femenina, ¿no? Entonces, esto es importante para después entrar en el periodo refractario. Donde después del periodo refractario, cuando se da esto, es imposible en el periodo refractario volver a eyacular. Quien diga que en el periodo refractario ha eyaculado, está soñando, cree que los chanchos vuelan. ¿Ya? Eso no es así, y lo que sale es lo que criollamente también llaman agüita de coco. ¿Ya? ¿Ok? Y todo va a volver a su lugar. Ahora el periodo refractario en unos dura minutos, una hora, puede volver, pero no son tan 5 minutos, pues así que nadie les haga el cuento. Eso no es así. ¿Ya? Puede durar mucho más y si no se da el orgasmo, viene la disforia. El estar generalmente en la mujer se queja de que no se satisface, pues, ¿no? Bueno, todo eso, y acá están los cambios. Revísenlos bien porque puedo preguntar cualquiera de estas cosas. Y ustedes tienen obligación de saberlo porque esto ya deben haberlo llevado a cursos pasados. Entonces vamos a tener qué factores etiológicos están relacionados con las disfunciones sexuales.
En cuanto a los psicológicos, en lo personal, la ansiedad. La ansiedad hace que uno falle en cualquiera de las fases, en cualquiera de las etapas de la respuesta sexual humana. Y también la relación interpersonal. Entonces ahí en la ansiedad puede también haber estrés, ignorancia sexual, el complejo de fracaso, la persona que va con eso de que voy a fallar, este es un lote, por Dios, o este es un tipo jeque árabe que tenía muchas mujeres y tiene una potencia bárbara, como es de uno u otro lado. ¿Ya? Los factores etiológicos biológicos también asociados. El embarazo, si no buscas una buena posición, qué penita, pues, porque en el embarazo también se puede tener sexo, pero en cualquiera de ellas. Enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas, las drogas, factores etiológicos. Los socioculturales, esas represiones por los mitos, la religión, la educación, los valores, la actitud que tenemos ante lo sexual. ¿Y qué sí va a facilitar la respuesta sexual? Depende de cómo seamos, depende de los valores, los principios que tengamos, la intimidad, el compromiso, el pudor, la atracción por el otro, el estar descansado, la seguridad y confianza mutua, no hacerlo en un lugar público donde te venga el serenazgo, ellos están ahí, bueno, antes decían con las piernas afuera del profile, ¿no? Ahora debe ser de motocar, no sé. ¿No? El espíritu lúdico, la higiene, por Dios, la higiene es importantísima porque todo ser humano tiene su olor. Y si no tienes higiene, wow, qué terrible. El sentido del humor, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, qué le gusta, todo eso puede ser. Conoce sus zonas erógenas, pues ahí hay que darle. Entonces, Helen y Kaplan con estas frases nos dicen que tenemos que ser libres de todo control cognoscitivo, libres a la experiencia erótica, abandonarnos a la experiencia erótica si queremos sentir y vivir el placer de la respuesta sexual, de las relaciones sexuales. Y de acuerdo a esto, las disfunciones sexuales se clasifican también por su temporalidad en primaria y secundaria. Primaria, si todo el tiempo lo hubo, no hay una causa que lo origine. Secundaria, cuando hay una causa que lo origine. La situacional, cuando en todas las situaciones se dan. La selectiva, cuando solo con tu esposa se da. La parcial, cuando se da a veces con unas y a veces con otras, ¿no? Las orgánicas, cuando hay una causa orgánica, cuando hay causas psicológicas o cuando hay causas mixtas. De acuerdo a estas clasificaciones es así. Ahora, ¿cómo se van a evaluar las disfunciones sexuales? Esto ya es más dirigido, ¿no? Con la entrevista que ya hemos visto, con el examen físico de la persona, con la evaluación psicométrica y con la evaluación psicofisiológica. En la psicofisiológica se hacen las medidas, pues, que el semen, que la proteinografía, que una serie de cosas que se van midiendo, ¿no? Por eso les digo, tiene que ser un personal bien calificado, entrenado en todo esto. ¿Y cuáles son las disfunciones sexuales? DSM-5 señala algunas, CIE-10 señala otras, pero aquí he juntado todo con predominio de CIE-10 que es más completa. Entonces, las disfunciones con trastorno del deseo sexual hipoactivo, aversión al sexo, excitación sexual tanto en el hombre como en la mujer, en los orgásmicos, en el femenino, en el masculino, en la eyaculación precoz, en los trastornos del dolor genitopélico por penetración, ya sea la dispareunia en el vaginismo o por enfermedad médica o inducido por sustancias. Entonces, ¿qué vamos a tener? El deseo sexual hipoactivo y la aversión al sexo. ¿Por qué le he puesto un asterisco acá? Porque esto no incluye DSM-5, pero es necesario que lo sepamos. Antes sí, la DSM-4 sí estaba incluida. Entonces, el deseo sexual hipoactivo es pues no tener deseo. Está disminuido o está ausente. ¿Por qué? Porque no hay fantasías sexuales. No hay deseos de una forma persistente y recurrente. El deseo le viene chiquito, le viene muy de vez en cuando, le viene muy espaciado. ¿No? Otra cosa es que yo inhiba mi deseo sexual. Que por eso dices diferente al deseo sexual inhibido
Entonces, eso es muy diferente, que yo pueda inhibir mi deseo sexual, pero como podrían hacer los culitas, ¿no? Y a este deseo sexual hipoactivo también se le llama pereza, generalmente es un 30% de mujeres entre 18 y 59 años, se le llama también apatía sexual o si no el síndrome de Tom y Jerry, ¿no? Porque el síndrome de Tom y Jerry, porque Tom vive persiguiendo a Jerry y no lo alcanza, o sea, no logra el deseo sexual, ¿no? Tiene deseo sexual y la persigue, pues y no logra, ¿no? Por eso le llaman también el síndrome de Tom y Jerry. La aversión sexual es ese rechazo, es el asco, el no aguantarlo, el evitar todo en forma persistente y recidivante a todo lo que sea sexual, incluso los contactos sexuales femeninos con su pareja sexual. Y esto se da incluso en las fobias, es bastante fóbico a las cuestiones sexuales a veces. A veces se entran porque tienen un pene muy grande, tiene una vagina muy profunda y el mío es un mucoide. ¿Cómo es eso? ¿No? A una educación rígida, a traumas sexuales, a sociedades machistas, a sociedades rígidas. ¿Ya? Entonces, esto en cuanto al deseo sexual. ¿Qué vamos a tener en cuanto a la excitación sexual femenina? Vamos a tener lo que se llama trastorno de excitación sexual en la mujer y que en términos más criollos se llama la frigidez, la incapacidad persistente, recurrente, para obtener o mantener la tumefacción y lubricación propia de la fase de la excitación hasta terminar la actividad sexual. Entonces, dicen esta mujer es frígida, pero también hay muy buenos estudios que dicen no es mujer frígida, sino mal estimulada. ¿Y cuándo se puede dar esto? ¿No? Cuando hay una caída estrogénica, vamos aumentando en edad, o cuando tenemos patologías que puedan tener esto alterado, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Usar tibolona. Es un producto farmacéutico que es tibolona. Seguimos con las fases de excitación, ahora la masculina, la más conocida en cuanto a la excitación sexual, que es el trastorno de disfunción eréctil, trastorno de la erección en el hombre o impotencia sexual, ¿no? La incapacidad para mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual, ¿verdad? Entonces, más del 40% de hombres lo presenta a partir de los 40 años, pero no quiere decir que a edades de ustedes no lo presenten, puedan presentarlo. Y para eso tenemos que tener en cuenta los tipos de erección psicogénica y reflexogénica, que también deben haberlo estudiado. Cuando esta erección, esta falla en la erección es orgánica, no suele haber erección nocturna. Pero cuando no es orgánica, cuando es fisiológica, sí pueden tener erecciones nocturnas. Ahora, ¿cuándo se va a dar esto? Cuando hay disminución de la testosterona o cuando hay hiperprolactinemia. Entonces ahí hay que dosarles estas sustancias. ¿Cuándo también se va a dar? Cuando hay problemas de circulación donde se alteran especialmente órganos tan finos como son los sexuales, ¿no? Los problemas de irrigación en diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, y otras patologías como la prostática obstructiva o en la depresión. Cuando el hombre está deprimido no tiene erección. El tratamiento, como la compañerita hemos dicho en primer lugar, la que desencadena muchas cosas, la que es causal a muchas cosas, es la ansiedad, tenemos en primer lugar que controlar la ansiedad. De ahí tenemos que ver las causas para tratar las causas. Y si no, tenemos que ayudarnos de fármacos tipo sildenafilo, bortadalafilo, tadalafilo. Sildenafilo, que es el Viagra viene de 25, 50 y 100 miligramos. La mayoría usa la de 50, la pastillita azul. ¿Ya? Y le da una posibilidad de respuesta con buena erección hasta de, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, hasta de unas 3, 4 horas. El tadalafilo es mucho mejor y se han visto estudios que no es que va a estar todo el tiempo erecto, no piensen eso, porque si no ya sería priapismo, ¿ya?
El tadalafilo, según estudios, puede lograr su erección hasta dentro de las 24 a 36 horas. Entonces, si bien lo barato sale caro, es más barato sildenafilo que tadalafilo. Tadalafilo Cialis es más caro. Después se usa apomorfina sublingual, se usa testosterona, prostaglandina, que se aplica dentro del mismo pene, ya las bombas de vacío, que ya las vamos a ver ahorita. ¿Y por qué es que se va a erectar el pene? Eso lo saben muy bien los chicos y todas las chicas también, porque han estudiado, ¿no? Y es porque se llena de sangre los genitales y especialmente los cavernosos, ¿no? Y aquí tenemos la bomba al vacío, no es que se va a quedar con el aparatito, lo pone al vacío, ya lo deja erecto y ya funciona. Acá están los implantes de prótesis de pene, aquí le ponen en el testículo, entonces la parejita o lo ponen en el testículo o lo ponen ahí arriba, entonces la parejita lo que hace es tocarle esas partes para cuanto más erección quiera o más larga, ¿no? O si no, la misma persona que lleva el implante, dependiendo más. Este es el mus, no, perdón, este es un vacío también que hacen con sustancia a veces. Esto es cuando le inyectan en el pene, imagínense para sentir ese placer, cuánto dolor tiene que hacer. Estas son las ondas de choque, que son aplicaciones que se están haciendo en los últimos años y que dicen que dan muy buen resultado. Y acá están las pastillitas, ¿no? Levitra es apomorfina, Cialis, ya les dije que es tadalafilo y Viagra, que es el sildenafilo. Muy bien, ya estuvo toda la erección, ya está. Ahora tenemos que llegar a la culminación, al máximo, al orgasmo. Y en el caso de la mujer, cuando esto no funciona, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Vamos a tener el trastorno orgásmico femenino o el orgasmo u orgasmo inhibido, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí un retraso persistencia, no va a haber orgasmo, a pesar de que tienen una muy buena estimulación, una muy buena excitación. Y bueno, el orgasmo es la consecuencia de contracciones rítmicas reflejas de músculos perineales. Bulbocavernosos en el hombre, pubococcígeos en las mujeres, perineales también, hombres y mujeres, pubococcígeos y perineales, bulbocavernosos en los hombres. Así como de los tejidos dilatados de la plataforma orgásmica, vagina y útero, con intervalos de 8 segundos. Fíjense, tiene un ritmo también esto. Por eso es el ritmo que siguen cuando están con el orgasmo. Cuando se interfiere esto, puede tener algunas... cuando se va a interferir esto del órgano, de acuerdo a la edad, experiencias muy tempranas, experiencias sexuales negativas, estimulación sexual reprimida. En todo esto del orgasmo sexual femenino va a primar lo psicológico. Y muchas veces 50% resulta situacional. Entonces la mujer logra orgasmo autoestimulándose más, no durante el coito. Y autoestimulándose no solo el área netamente genital vulvar, sino la parte clitoridiana. Entonces, las causas inmediatas más frecuentes de que no haya este orgasmo en la mujer va a ser la angustia del desempeño o ejecución y la autoobservación. Están mirándose, entretenidos en esto de forma obsesiva ante la actividad sexual. Por eso algunos ponen espejos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer las zonas erógenas, pues, la estimulación por zonas erógenas. Ejercitar los músculos pubococcígeos. La masturbación como práctica, la maniobra del puente, que si hubiera tiempo les enseñaría. Pero compren o si no bajen el librito de Helen Sirner Kaplan y ahí van a ver todo eso. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay orgasmo masculino? Por Dios, no hay orgasmo masculino y se queda a medio camino, se siente tremendamente frustrado porque se queda a medio camino, ¿no? Después de una fase de excitación sexual de lo más adecuada, intensa. ¿Es raro? Sí es raro, pero puede pasar. Entonces, como esta fase que se caracteriza por la eyaculación, no va a poder eyacular en la vagina de su pareja y puede que lo haga fuera. Eso se debe a educaciones rígidas, prejuiciosas, generalmente sí. Entonces, eso es lo que hay que ver. O a cuánto está influyendo en la pareja.
todo lo contrario va a ser la eyaculación precoz. En la eyaculación precoz va a haber un orgasmo prácticamente inmediato. Entrando, y va a ser como la botella de champán que la destapan y va a eyacular inmediatamente, ¿no? Al poco tiempo después de la penetración, o antes incluso, antes se anticipa y ya fue, pues, como le viene el periodo refractario, ya fue. Ahí se quedó, por más que lo desee. Eso es bastante frecuente. Las causas psicológicas son el predominio en esto. Porque puede darse por edad muy joven. La novedad de la pareja está impresionado con lo que tiene ahí delante, ¿no? La situación y frecuencia de la actividad sexual, la sobreestimulación. Ha habido mucha estimulación de zonas erógenas y todo eso, y todo muy rápido, y todo eso va a hacer que falle. Entonces, el tratamiento son diferentes técnicas, como la técnica del stop and go, o el apretón, la maniobra del puente, también para evitar, todas estas maniobras son para evitar que pueda haber una pérdida de orgasmo muy pronto, ¿no? Las posiciones sexuales favorables. Y en los últimos años se usa la dapoxetina, que es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina como fármaco, pero los resultados no son muy buenos. Se dice que hay que utilizarlo unas 4 o 6 horas antes, pero imagínense, van a estar con esos cuidados. Terrible. Otras disfunciones sexuales son las del dolor genitopélvico y se dan por penetración. La dispareunia. La dispareunia, acuérdense, es tanto en hombres como en mujeres. Tanto en hombres como en mujeres, mientras que el vaginismo es en la mujer, porque solo la mujer tiene vagina. Hace años puse esa pregunta, vaginismo, y bueno, pues me pusieron que en los hombres también hay vaginismo. Así pasa a veces, ¿no? Entonces es el dolor que se siente a la penetración o durante la misma, cuando ya está dentro del pene, ¿no? Es un dolor cambiante, es un dolor básicamente psicológico y a veces influye esto. ¿Qué impresiones tenemos de eso? ¿Ya? O qué patología estamos teniendo. En cambio, el vaginismo, ¿qué sucede? Es la contracción muscular. Aquí hay como una reja que no deja pasar. Y no deja pasar al pene. Entonces está todo contraído, no deja pasar y duele. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que dilatar progresivamente la vagina, focalización sensorial, que son una serie de pasos que se pueden seguir, desensibilización en vivo con técnicas conductuales, se le va enseñando en vivo a la persona, a la pareja, ejercicios de relajación muscular y prevención del coito, y coito en la posición de cowboy, supina de la mujer, ¿ya? Ahora tenemos las disfunciones sexuales por enfermedades médicas, enfermedades especialmente las cardiovasculares, hormonales, psoriasis, CTS, insuficiencia renal crónica también, porque ahí está la alteración vascular. Alteraciones anatómicas como el pene de Peyronie, lesiones medulares, esclerosis múltiple, depresión, psicosis y el uso de sustancias tanto medicamentosas como de drogas psicoactivas, alcohol, tabaquismo y otras cosas, ¿no? Y generalmente se desarrollan cuando es por sustancias dentro de los 30 días siguientes a la ingesta de estas sustancias. Otros trastornos sexuales es lo que nos estaban preguntando, la adicción sexual o comportamiento sexual compulsivo. Ahí en esos comportamientos sexuales es una alteración que no siempre es reconocida. Y en las mujeres se llama ninfomanía, en los hombres se llama satiriasis. Es, como dice ahí, ¿no? Una búsqueda compulsiva, no siempre buscando la satisfacción sexual, sino esa compulsión de que tengo la idea de la sexualidad, está ahí ametrallando, es tipo obsesivo compulsivo y lo que voy a buscar es eso, ¿no? Implica dependencia psicológica y física y su vida gira en relación a eso, ¿ya? En los maníacos puede pasar eso.
Los hipersexuales también. ¿Ah? Ahora, con todos estos, no solamente está en la relación sexual, sino en lo que la respuesta sexual humana, la respuesta sexual humana, sino en lo que vendría a ser también la masturbación, la hipersexualidad. Y se masturban, pongamos, hay esquizofrénicos que se masturban de una forma tan compulsiva que han llegado a nuestro servicio de Rebagliati con el pene totalmente lacerado en realidad sin piel, una sola llaga por estos comportamientos hipersexuales o de adicción sexual. Y aparte estaba ya la disforia postcoital que les decía, esa frustración que sienten, esa tensión psicológica cuando no se da generalmente el orgasmo. Y la fase de resolución también les provoca eso porque intentan tener otro orgasmo y también no lo logran. La cefalea postcoital bastante frecuente y acompañando también a la disforia postcoital. Estos no han sido catalogados así con tanta resonancia, se puede decir, en las clasificaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo ahorita. Educación e información sexual básica. Tenemos que enseñar esto a nuestros pacientes, después viene la sexoterapia que ya es especializada con una serie de técnicas que están acá escritas, las técnicas de relajación y ejercicio físico a nivel de los músculos, ejercicios perineales y todos los otros músculos, psicoterapia individual y de pareja. Aceptar que tenemos estas conductas. Eso es importante, y la farmacoterapia con los fármacos que hemos visto. Ahora, los reyes de la respuesta sexual humana, los creadores de esto, Master y Johnson, dicen muy claro que la disfunción sexual es un trastorno de la pareja. Por consiguiente, en primer lugar, habría que trabajar a nivel de pareja mejorando la comunicación. ¿Por qué? Porque sexualidad es comunicación, señores. Es comunicación con la pareja, sea cual sea esta pareja. Evitar el complejo de fracaso. Entonces hay que tener una buena estima al respecto. Evitar interferencias ambientales que nos puedan ampallar y favorecer el reencuentro con la pareja. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Vemos parafilias que ahora que en CIE-10 se llama trastornos de la inclinación sexual. Acá tenemos parafilias, van a ver que es lograr el placer sexual con personas o con objetos inanimados o animados. Y acá, vistiéndose de bebé, siente placer sexual. Acá con los piercing, con los tatuajes. Acá con el color amarillo, acá con las plumas. Acá con las series animadas, vistiéndose de payaso. La pogonofilia con las barbas, que están ahora tan de moda. Con las arañas, con los globos, con los árboles. Todas ellas tienen su nombre. Entonces, vamos a ver qué es la parafilia, ¿no? La parafilia, de acuerdo a las raíces griegas, para, al margen de amar o de atraer. Fueron llamadas también perversiones sexuales, aberraciones, desviaciones sexuales, degeneraciones, dicen, son unos anormales, son unos degenerados, son unos desviados sexuales. Entonces, este autor, Roy, que es un estudioso de la sexualidad, nos dice que es una parafilia, es la respuesta compulsiva y exclusiva a un estímulo sexual poco usual. Poco usual puede ser un objeto, una situación, una persona, y determinado tipo de personas incluso, ¿no? Que es personal, o sea que lo vive el sujeto, y socialmente inaceptable. A veces el mismo sujeto no lo acepta, pero sigue en lo mismo, ¿no? Que se genera o se mantiene en las ideas o la imaginación y que es indispensable para echar la conducta sexual humana. Sí, en muchos casos ellos necesitan de su parafilia para poder comenzar su conducta sexual que conocemos, que ya hemos revisado.
Según el psicoanálisis, es una desviación de objeto. ¿En quiénes se da? Es más frecuente en hombres y en casados. Y suele disminuir con la edad. La duración mínima tiene que ser de 6 meses, ya lo dijimos antes, y ellos no suelen considerarse enfermos. Los tratamientos fracasan. Casi el 100% fracasan. Psicoterapias, aversivos, antiandrógenos, supresión androgénica, todo lo que querían hacerle a él, al violador, no sé cuántos, que decían castración química. Señores, ¿cómo van a hacer eso? ¿Para qué? ¿Cuánto les va a costar? Van a hacerlo. Y después, si eso se reconsidera y vuelve, ¿cómo va a ser? Tienen que estar haciendo un seguimiento. ¿Quiénes son considerados más frecuentemente y ampallados más frecuentemente como delitos sexuales? Los exhibicionistas que están ahí, los atrapan en la calle, los pedófilos y pederastias, y los voyeristas. Ahora, no debe incluirse como pedófilos adolescentes que están terminando su adolescencia y que se relacionan con chicos o chicas de 12, 13 años. O sea, ya prácticamente esos también están bien avanzaditos y a ellos no se les llama pedófilos. ¿Qué nos dice la DSM-5? La DSM-5 ha hecho una división entre lo que es parafilia y entre lo que es trastorno parafílico. Entonces, ¿nosotros podemos tener una parafilia? Sí, podemos tener una parafilia según la DSM-5, pero puede que no tengamos un trastorno parafílico. O sea, parafilia sería cualquier interés sexual intenso y persistente que no sea el interés sexual, como hemos dicho, toda la definición, ¿ya? Pero consintiendo, físicamente maduras, consintiendo a todos. Eso lo podemos tener según DSM-5. ¿Cuándo se transforma en un trastorno parafílico? Es un trastorno y ya merece que se considere más y que tenga un diagnóstico. Entonces se considera cuando causa malestar o deterioro en la persona o daño a los demás. Entonces recién vamos a tener un trastorno parafílico cuando estas parafilias van a ser causantes de mucha molestia o de daño a uno a los demás. Entonces, cuando es parafilia, no siempre va a haber un diagnóstico para el trastorno parafílico. ¿Ya? Entonces, esa es la definición, las diferencias, está claro. ¿Ya? Ahora, una categoría distinta por ser patrones de comportamientos estables o persistentes y difíciles de modificar sustancialmente, entidades con importancia clínica que son distintos de las definiciones sexuales. O sea, las parafilias, el trastorno parafílico, es una categoría distinta. Por eso es que incluso, ¿por qué DSM-5 no lo considera dentro de los trastornos de la sexualidad humana, sino que deja pasar la categoría, pongamos, tenemos la categoría trastornos de la sexualidad humana en DSM-5. Después viene trastornos de la personalidad y después viene parafilias. ¿Por qué? Porque la considera una categoría distinta, diferente a las disfunciones sexuales y a la disforia de género y en relación, por sobre todo, a comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo relaciona un poquito más cercano a los trastornos de personalidad. ¿Ya? Eso es lo que nos ha querido decir la DSM-5. Entonces, las parafilias tendrían 3 tipos de origen. El psicodinámico, de acuerdo a las teorías psicoanalíticas, que está por gran ansiedad, por temores de castración, o sea que va a estar en relación a la etapa fálica, ¿ya? A los temores de castración del padre y separación de la madre. A trastornos conductuales, ya acá en las corrientes conductuales. La primera experiencia es la que va a condicionar el resto. ¿Cómo ha sido nuestra primera experiencia? ¿Ha sido con qué? Con animales, con objetos, con un ser humano, o exhibiéndome, ¿cómo ha sido? Entonces, eso hay que considerar acá, porque me estoy identificando. O por factores orgánicos, hormonales, convulsiones, cirugías, todos estos trastornos orgánicos cerebrales en su mayoría pueden dar
este tipo de alteraciones, de parafilias o de trastornos parafílicos. Y aquí están las principales parafilias que son consideradas por todas las literaturas. El exhibicionismo, cuando el placer sexual lo logra al mostrar sus genitales, que la persona se asuste. ¿Qué es lo que más le da placer sexual? Que la persona se asuste, se sobresalga. ¿No? Ahora vamos a tener la pedofilia o la paidofilia, que es la excitación sexual con niños. La excitación sexual con niños. Esto se puede quedar en pedofilia o paidofilia. ¿Ah? Con niños prepúberes, o sea, con niños menores de 13 años, hasta 13 años. Y el pedófilo tiene que tener mínimo 16 años, o sea, acabando generalmente su adolescencia. Y que el niñito sea menor de 5 años. Pero la pedofilia o la paidofilia, tal como dicen las definiciones, es esto: excitación sexual con niños. Excitación sexual con niños. Ahora, se confunde y decimos muy frescamente, es un pedófilo, es un paidofílico, pero aquí, si yo me excito con niños, innegablemente no está bien, porque me estoy saliendo de lo que sería la persona, que este es un niño, y que no debe ser adultos con adultos, ¿no? O con personas que lo consientan, pero un niño jamás lo va a consentir. Entonces surge la pederastia. Y la pederastia, por eso está la segunda imagen, está en relación al abuso sexual. Abuso sexual con niños. Entonces, la pedofilia podría ser castigada, sí podría ser castigada, pero la que debería tener, sí, lo que se suele llamar pedofilia en los medios de comunicación y con la gente que no sabe estas cosas, es la pederastia, ¿ya? Los pedófilos y paidofílicos, ¿pueden llegar a ser pederastas? Sí. O pueden quedarse solo en pedofílicos o paidofílicos. Acuérdense de estas cosas. Otro importante es el voyerismo, lo que yo voy a estar espiando a través de una rendija, a través de las persianas, a través de lo que sea, con un telescopio, con lo que sea. El froterismo, estar excitándose cuando hay gente, lo que le pasó a Magali Solier, lo que pasa en los micros, lo que pasa en los partidos de fútbol, lo que pasa donde hay multitudes. ¿Ya? Entonces, estas son las principales, las más conocidas. Después ya viene el fetichismo. El fetichismo con objetos, en este caso con los zapatos rojos, en este caso con las prendas íntimas, se excitan con eso. Ahora, esto es porque ven, porque tocan. ¿Ya? Este es el fetichismo. Pero cuando yo ya me pongo la ropa y ponerme la ropa me genera placer sexual, la ropa del sexo opuesto me genera placer sexual cuando me hago todas estas cosas, ese ya es un fetichismo travestista. ¿Por qué? Porque ya se está vistiendo con las ropas del sexo opuesto. Y eso es lo que genera el fetichismo. En este caso, sería otro tipo de fetichismo, que es con una parte del cuerpo, que generalmente es con los pies. Les gusta excitarse cuando tocan los pies o cuando se hacen masajes con los pies. Excitarse sexualmente. No quiere decirse masaje oriental, que lo hacen parado sobre la persona. Otros están en el masoquismo sexual, cuando lo golpean, él quiere que lo golpeen, quiere sufrir, es un masoquismo sexual, que puede unirse al sadismo sexual, que es la persona que va a producir este dolor y donde puede hacerse uno solo o lo puede hacer a otra persona. La necrofilia es uno de los más peligrosos, donde la persona tiene excitación con los muertos y pueden estar con el cadáver en el tiempo. Acá hay otras parafilias más especificadas, como la clismafilia, que les decía ahí, la bombita, que les decía ahí en la primera figura, que es la clismafilia con C o con K,
y que es con los enemas, el placer sexual que les produce los enemas. Esas llamadas calientes es la escatología telefónica, la zoofilia con animales, bastante representados en la cultura griega. La asfixiofilia, que es producirse placer sexual asfixiándose, faltándole el aire. La pediofilia, diferente a la pedofilia o paidofilia, que es la excitación vistiéndose o teniendo muñequitas. Imagínense, hay cualquier cantidad, se dice más de 300 parafilias. Entonces ya saben ustedes lo que es eso. ¿Alguna pregunta de parafilia? Si no, vamos a la última parte que la he dejado al final. ¿Por qué? Porque van a tener un seminario de disforia de género y se va a poder ver esta transición donde yo me identifico, siendo niñita, me identifico con un hombre y voy queriendo ser hombre y me voy vistiendo como hombre y quizás quiera pertenecer de todo como hombre y tener todo como hombre y vivir y ser un hombre, aunque mis cromosomas sigan siendo los mismos, ¿ya? Y me voy a transformar en un hombre. Entonces aquí vemos imágenes de la vida real, ¿no? La hija de, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama la cantante? De Cher. ¿No? Acá está, y que este es ahora, ¿no? Entonces, según la CIE-10, son 3 categorías. El transexualismo, que es lo que les decía, desean vivir, desean cambiar, desean ser aceptados como del sexo opuesto y quieren cambiar su cuerpo, quieren tener, no solamente ser miembros del sexo opuesto, sino también quisieran tener todos los del sexo opuesto y por eso es que los que tienen dinero van a hacer la reasignación sexual. ¿No? Lo otro que nos dice CIE-10 es el travestismo, cuando yo me siento del sexo opuesto, pero solamente quiero vestirme, mostrarme, mi rol de género, mi papel de género es del sexo opuesto al que tengo. Y esto no me va a producir excitación sexual. Esto no es fetichismo travestista. Esto no es una parafilia. Esto es parte del trastorno de la identidad sexual. Y en tercer lugar, lo que nos dice CIE-10 es el trastorno de la identidad sexual en la infancia. Por eso esto comienza de pequeñitos, como vimos en esto que vimos en el desarrollo cognitivo que ya les expliqué. Desde pequeñitos quieren tener un pene, quieren las chicas orinar parados o cosas por el estilo, y los chicos quieren orinar sentados, quieren jugar con muñequitas y cosas así. Entonces aquí hay, como para aprender, esto es para que lo revisen, algunas formas, como se llama, en el común de la gente, ¿no? Cisgénero, transgénero, transexuales, genderqueer, travestis, transformistas. Entonces, eso lo van a leer con paciencia. Entonces, aquí está disforia de género, es decir, de DSM-4, DSM-5, y lo trata al niño, al adolescente, al adulto, todo es disforia de género en cuanto a identidad sexual en DSM-5. Ya no lo llama trastorno de la identidad sexual, sino de frente lo llama disforia de género. Entonces, ¿qué es lo que es todo eso? Es el malestar persistente con el propio sexo, ya lo hemos dicho. Es la inadecuación con su rol y con su identidad de género. ¿Ya? Hay una marcada incongruencia entre el género experimentado, el género expresado y el género asignado. Entonces ahí hay todo un cambio. Es el fuerte deseo de ser tratado como del otro género y convicción de tener sus típicos sentimientos, reacciones y formas. ¿Ya? Los niños, ya les he dicho, se sienten horribles teniendo pene, teniendo testículos, los quieren desaparecer, quieren orinar sentados, tienen aversión a los juegos violentos y quieren tener actividades propias de niñas. Y las niñas al revés, ¿no? No quieren tener pecho, no quieren tener menstruación, tienen aversión a la ropa, quisieran tener un pene. Entonces aquí tenemos lo que es disforia de género
tal como lo clasifica DSM-5, en niños, en adolescentes, en adultos, no especificado y otros especificados. Y esto va a ser importante porque acá la hija de Angelina Jolie nació niñita, se sentía hombre, quería vestirse como hombre y ahorita está volviendo a sus parámetros de mujer, teniendo ya 16 años. Entonces, por eso es necesario tener la convicción para poder en realidad hacer estos cambios, estar un poquito más maduros para hacer estos cambios y para precisar hasta qué punto, siendo yo mujer, me siento hombre y me siento masculino y quiero ser del sexo opuesto. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuál es su etiología? Alteración del desarrollo de la diferenciación sexual. Entonces, los intersexuales. Por eso les decía que esos criterios que nos daba DSM-5 no son tan buenos, por eso es que no se debe diagnosticar con clasificaciones, sino con la psicopatología, con todo lo que es la clínica de la psiquiatría. ¿Ya? ¿Qué otros factores influyen en la etiología? El desarrollo de la identidad sexual de acuerdo al sexo asignado en niños. ¿Cómo es su desarrollo de su identidad sexual? Estereotipos aprendidos de roles sexuales. Los cuidadores, de quienes se aprende, de la cultura, de quienes nos enseñan, quiénes son nuestros maestros. Una madre devaluadora, una madre que le hace menos por ser niña, o que es hostil. ¿Ya? Un mensaje de mayor valoración se adopta en la identidad sexual del hombre. Claro, es que los hombres son más fuertes, las niñas todas debiluchas. Solamente saben barrer, limpiar y no pueden ser ejecutivos. ¿No? Madres devaluadoras con pobre valoración. Niños abusados y rechazados. Niños abusados donde es mejor tratado es si yo fuese del sexo opuesto. Me hubieran respetado. Si yo fuera hombre, quizás no me hubieran violado. La muerte de la madre, no hay esa figura materna. La ausencia prolongada o depresión del padre también, el padre ausente, ¿no? Una figura paterna. Ahora, ¿que esto se cumple en todos los casos? No, porque hay chicos que crecen sin su figura paterna, pero lo asumen pues los abuelos u otras personas. Porque hay prototipos de identificación masculina o de amores futuros. Entonces, todo esto va a influir en que esta identidad sexual vaya avanzando y se vaya teniendo todo lo que es la disforia de género y que nos va a llevar a los tratamientos. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración para el tratamiento? Que si yo soy psiquiatra, tengo que ver si ha hecho contratransferencia con mi paciente. ¿Hasta qué punto yo no soy homofóbica? ¿Hasta qué punto no soy discriminadora? ¿Hasta qué punto que me haga hacer contrarreferencia? Si yo tengo eso, hay que olvidarme. Si yo tengo eso, no voy a buscar una especialización en sexología, y mucho menos en estas cuestiones ya más específicas. Asegurar que exista voluntad decidida y persistente del cambio. ¿Cuándo vamos a tener esto? Cuando el chiquito ya está bien crecido, ya no es un niñito, ya no es un puber, es algo más. ¿Hasta qué punto es su convicción? Ahora hay que valorar el nivel de convicción. Someter al paciente a un periodo de prueba de 1,5 a 2 años. Sí, es bueno que lo haga, porque si no, vuelven. El hijo de Angelina Jolie ha estado cuánto tiempo como niño y ahora está volviendo a ser niño. Se viste incluso con ropas como la madre. La precaución con crisis normales de identidad en los adolescentes. Por eso les digo, tienen que estar más maduros sexualmente. La detección de impulsividad, síntomas ansiosos y depresivos, donde no se sientan conformes y hacen lo que más les llama la atención. Se sienten más atraídos por el sexo opuesto. ¿Cómo lo voy a abordar? El personal especializado y calificado. Entonces, la terapia triádica. En primer lugar, hay que ver la experiencia de vida real y el rol genérico deseado. Después se inicia con tratamiento con hormonas del género deseado y finalmente, ya cuando hay todo un aprendizaje, se va a ver la posibilidad de la reasignación genital, sexual, modificación de otros caracteres sexuales, la reasignación sexual. ¿Cuál es el objetivo de esta reasignación? Es lograr el coito correcto y satisfacción con su autoimagen. Pongamos acá esta española que
que fue elegida Miss Universo, Miss Mundo, no sé qué cosa, y donde ella se siente plenamente satisfecha. Cuando no logran estos objetivos del coito correcto, satisfacción con autoimagen, ya, a pesar de la psicoterapia en adultos, individual y grupal, hay un porcentaje de 2% que se suicida. Hace una semana más o menos, ahí zapeando, en el programa de Galdós presentó a Namin Timoy,